El continente de Antártica es esparsamente poblado, con menos de 10.000 habitantes a pesar de su enorme masa de tierra de 13,66 millones de kilómetros cuadrados. Como uno de los lugares más inhabitados del mundo, ha generado esfuerzos significativos en la exploración y muchos han intentado revelar sus más profundos secretos. Joe Rogan, potencialmente el podcaster más popular del mundo, es una persona así. Durante los años, su podcast ha presentado a numerosos científicos y exploradores que han compartido secretos anteriormente desconocidos sobre esta región remota. El podcast de Joe Rogan ha estado funcionando durante más de un décimo. Durante este tiempo, él y sus invitados han propuesto una gran variedad de teorías y argumentos fascinantes, por lo que es raro ver a Joe Rogan totalmente detenido. Pero en un episodio de su podcast de 2022, recibió una revelación asombrosa sobre Antártica que lo asombró. En agosto de 2022, Joe Rogan asistió a un compañero de podcast y comediante, Sam Tripoli. Durante su discusión, Sam explicó los eventos de Operation High Jump, un ejercicio militar que se llevó a cabo en Antártica en el medio siglo XX. Esta operación fue creada para involucrar a el presidente Harry Truman, a los nazis e incluso a extraterrestres. En realidad, Operation High Jump, oficialmente titulado Programa de Desarrollo Antártico de la Nación Unidad, existió. El ejercicio se llevó a cabo de 1946 a 1947 y fue liderado por el exalcalde Richard E. Byrd. El 1 de febrero de 1947, la expedición, que se haría durante 8 meses, llegó a Antártica en el área de Queen Maud Land. La expedición del exalcalde Byrd fue considerada estrictamente científica, pero fue financiada por la Nación Unidad. Fueron a Antártica acompañados por el cargador de aviones Casablanca, 25 aviones y 7 helicópteros a bordo, un submarino, un deslizador de ice y 12 tanques, en los que había 4.800 personas. En ese momento, la declaración oficial fue que la misión principal de la expedición era encontrar coal y otros recursos. Entrenar a los militares en condiciones extremadamente frías, mientras evaluaba la posibilidad de establecer bases militares en Antártica. Sin embargo, no podemos ayudar, pero preguntamos por qué necesitaban 32 aviones, 13 barcos y casi 5.000 personas, muchas de las que murieron después. Presidente Truman y el gobierno americano habían sido curiosos sobre Antártica, especialmente cuando la región estaba largamente abierta. Estaban interesados en establecer la soberanía americana en el área. Sin embargo, Sam explicó a Joe que, según los jornales escritos por el Admiral Byrd, el comandante de la nación había reportadamente contactado con UFOs nazis. Slater aprendió que el propósito real de la misión era recuperar a los líderes nazis desaparecidos de su base en Antártica. El trabajo a gran escala en la fotografía aérea fue llevado a cabo. Una estación apólara fue equipada y muchos mensajes extraños aparecieron en el aire. Nos están atacando. Estamos sufriendo grandes pérdidas. No se sabe quién fue el Admiral Byrd que estaba en la guerra, pero el 3 de marzo de 1947, todo el trabajo se detuvo y la expedición regresó a América. Pero ¿cómo sucedió que los nazis estuvieran en Antártica? En enero de 1939, una expedición alemana llegó al continente de Antártica, reclamando una parte de su tierra. Esta región se llamó Nueva Suabia y ha sido el tema de muchas leyendas. Se habló de que no solo fue una base secreta establecida en su territorio, sino que también servía como la última refugia de Adolf Hitler. Algunos incluso sugirieron que los alemanes descubrieron un sistema de cavernas de ice en Antártica, donde construyeron una ciudad enorme. Sam afirma que los nazis negociaron un acuerdo con extraterrestres para utilizar su tecnología avanzada durante la Segunda Guerra Mundial. No es claro por qué esta tecnología no fue usada en la actual guerra o por qué los extraterrestres quedaron en Antártica después del conflicto. Según Sam, los líderes de Operation High Jumps finalmente regresaron a presidente Truman, informándole de que tenían que hacer un acuerdo con los extraterrestres. El presidente supuestamente cumplió con la obligación de los extraterrestres de hacer experimentos en humanos. Remarkablemente, estos experimentos se suponían que hubieran sido realizados en nuestros parques nacionales y bosques. Esta historia intrigante se extiende a la historia de la Missing 411, una serie de casos irresolvibles que involucran a individuos que han desaparecido en los parques nacionales a través de los Estados Unidos.
La Missing 411 recuerda desaparecimientos irresolvibles en los parques nacionales, con muchos de los individuos desaparecidos que parecían compartir características comunes. Mientras mucho de la historia de Sam parece ser una gran teoría de conspiración, raza preguntas sobre lo que realmente sucede en Antártica y la naturaleza de los ejercicios militares que se realizan allí. Una de las razones significativas por las que Antártica es parcialmente poblada es, sin sorprender, debido a su extremo frío. El clima caliente de Antártica es conocido, pero muchas personas a menudo subestiman lo frío que puede ser. Durante los años, este lugar secundario y escénico ha atraído a numerosas aventureras, ya sea para cazar, correr, esquiar o caminar. Sin embargo, para sobrevivir, estas aventureras deben adherirse a un código de vestimenta estricto y continuamente ajustar su vestimenta para acompañar las condiciones de clima fría. Joe Rogan una vez entrevistó a Colin O'Brady, uno de los renombrados aventureros y atletas de endurance del mundo. Colin ganó fama después de completar la primera cruzada de Antártica sin apoyo humano en 2018. En un episodio, Colin habló sobre su viaje total y las medidas que tuvo que tomar para sobrevivir al clima bruto. Interesantemente, Colin no estaba exagerando sobre el peligro de sufrir frío en Antártica. Según el sitio web oficial de turismo para Antártica, hay una alerta abierta contra el sufrimiento, especialmente en invierno. Las personas que han estado en los ambientes polares dirán que si sufrís, morirás. Esto es porque el sufrimiento satura tus ropas con húmedo, lo que puede congelar la parte externa de tu vestido. A medida que te empiezas a calentar, estas capas congeladas pueden meltar, llevando a consecuencias potencialmente dañinas. Esto puede ser particularmente desafiante para alguien como Colin, quien tuvo que hacer una considerable cantidad de ejercicio físico, incluyendo levantarse y moverse, mientras que algunas personas pueden disfrutar del clima frío. Vivir en un ambiente en el que el húmedo puede engañar tu vida no parece apelarante. Si planeas visitar Antártica, es esencial mantener tu húmedo en cuenta. A este punto, es claro que viajar a Antártica no es muy sencillo. Debido al clima extremadamente frío y la amenaza de frío, el continente no es necesariamente la destinación más bienvenida. Aquí está la cosa. Aunque si quisieras visitar Antártica, hay un límite a cuánto podrías hacerlo. Esto es por lo que se llama el Sistema Antártico Tratado. En 1959, un tratado fue signado entre 12 países: Argentina, Australia, Belgium, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, África del Sur, el Reino Unido, los Estados Unidos y la USSR. El Tratado de Antártica esencialmente dice que el continente no pertenece a ningún país. Igualmente, todos los países se unen a respetar los derechos de los demás en el continente y solo lo usan para investigación y un poco de turismo. El objetivo de todo el tratado es asegurar que el medio ambiente esté protegido y que no haya actividad humana, incluyendo y especialmente industrialización y guerra, que amenace la biodiversidad del continente. El Tratado de Antártica solo asegura que toda actividad humana en Antártica esté bien planeada y gestionada, desde el turismo y la exploración a la investigación científica. Todo debe ser hecho de acuerdo con las reglas y regulaciones del tratado. A pesar de que no evita que los turistas o los militares estén en Antártica, a cualquiera que quiera estar en este continente tendrá que tener un permiso de un partido de tratado. La exploración de los lagos subterráneos de Antártica, así como el océano Antártico, ha sido bastante extensa durante las últimas décadas. En los años 1970, los científicos descubrieron un
Gran desastre que demostró justo cuánto de esta región ha sido desatada desde el inicio del tiempo. Descubrieron que un ecosistema totalmente diferente estaba existiendo y creciendo en las aguas de Antártica. A día de hoy, un estimado de 400 lagos han sido encontrados debajo de la superficie del suelo de Antártica. Estos lagos se sientan a 3 kilómetros de is. Los científicos creen que los lagos se formaron durante la separación de Antártica de la Tierra de Gondwana, un supercontinente que se rompió durante la época de la Jurásica. Gracias a la presión subterránea, los lagos han conseguido seguir flotando durante todos estos años, en lugar de simplemente congelar y convertirse en bloques de ice. El lago Vostok, que fue descubierto en los años 1990, remaina el mayor lago subglacial descubierto en la región, llegando a 2,5 kilómetros debajo del ice. El lago, a una temperatura que clasificó en menos de 3 grados, a pesar de haber sido cubierto de ice durante 20 millones de años. Lagos como este también han sido descubiertos para mantener ecosistemas existentes de microorganismos. A pesar de que estas especies no han sido expuestas a la luz durante millones de años, continúan existiendo y flotando gracias a gases como el metano y el amonio, que pueden usar para crear energía. El pirámide más antiguo del mundo. Cuando escuchas sobre pirámides, tu mente probablemente se despeja para referirte a Egipto. ¡Hey! Todos hemos estado allí. Las pirámides de Giza son las pirámides más populares del mundo, mostrando una enorme ingenuidad y creatividad a su vez. Sin embargo, ¿qué si las pirámides egipcias no son las más antiguas del mundo? En 2016, satélites subiendo sobre la región antártica descubrieron algo bastante extraño, una formación extraña que parecía estar flotando del ice. Parecía que el ice había meltado, y esta formación estaba casi flotando su pequeña nariz en la región. Fue difícil de alcanzar. Los científicos creen que este fue el topo de una pirámide humana creada que se erigió cientos de miles de años atrás. Al menos, el hecho de que hay pirámides humanas en la Antártica tiende a dar creencia a la creencia de que los humanos actualmente se asentaron en esta área antes de que sabiéramos nada. Algunos científicos incluso creen que estas pirámides muestran que había una civilización entera de humanos que vivían en esta región. Sin embargo, por ahora, es imposible recoger mucha evidencia ya que esa área es bastante inaccesible. Aún así, ¿cuáles son las posibilidades de que un lugar tan frío e inhabitable como la Antártica podría tener una civilización de personas? Artefactos de miles de años atrás han sido descubiertos, llevando a algunos a teorizar que una cultura antigua existía en la Tierra antes de los humanos modernos. En 2017, un equipo de geólogos del Instituto Alfred Wegener para la Investigación Polar Marina en Alemania fue a la Antártica y recopiló muestras coreales desde lo profundo de su tierra fría. Su objetivo era analizar qué tal podría haber sido el clima de los continentes en tiempos anteriores, y lo que encontraron fue bastante interesante. Esencialmente, el equipo geológico está hipotetizando que, aunque el clima de la Antártica hoy en día no puede soportar mucha vida, no siempre ha sido así. La Antártica ha sobrevivido a un golpe de meteorito. Los meteoritos son uno de los mayores desastres de la extinción en el universo conocido. Cuando un meteorito golpea un planeta o una superficie, es casi una receta para una catástrofe. Solo piensa en los dinosaurios. Esos animales probablemente estaban viviendo en su propia utopía prehistórica. Y ¡pum! Un golpe de meteorito. Y el planeta literalmente tuvo que empezar de nuevo. Interesante. Sin embargo, parece que hubo un golpe de meteorito aún más grande que ocurrió en la Antártica, uno que podría predicar a los dinosaurios y que, según fuentes, incluyendo a Joe Rogan mismo, podría haber sido mucho peor. Recientemente, Joe tuvo a Jimmy Corsetti, así como al creador de contenido Ben Van Kerwick en su podcast. En él, los tres hombres hablaron extensamente sobre los humanos antiguos, así como su capacidad de sobrevivir a eventos de nivel de extinción. Como parte de este monólogo, Joe subió un informe interesante. Según los informes, este cráter meteorito fue descubierto en 2006 en una misión conjunta organizada por NASA y el Centro Aeroespacial Alemán. El objetivo de esta misión había sido intentar medir regularidades en el campo gravitacional de la Tierra, lo que luego mostraría la distribución de masa por todo el planeta, así como cambios en la métrica. Con el tiempo, los científicos han venido a creer que el meteorito responsable por crear un cráter enorme en la Antártica podría haber triggerado un evento de nivel de extinción global.
Esta creencia procede de la idea de que la colisión causó una enorme cantidad de hielo que se elevó a la atmósfera, prendiendo a todo el planeta hostil hacia todas las formas de vida. En este caso, meses de oscuridad y lluvia cáustica tendrían rendido al planeta inhabitable. Sin embargo, pocos peces primordiales lograron sobrevivir a esta caída. Estos peces resilientes tendrían evolucionado para convertirse en los ancestros de los dinosaurios, que terminaron convirtiéndose en la especie dominante del planeta durante los próximos 200 millones de años antes de que otro meteorito llegara y lo rompiera. Antártica, como mencionamos antes, es un lugar muy secundario. Ganar acceso al continente puede ser difícil a menos que tengas un objetivo claramente definido. Incluso si logras ganar acceso a Antártica, no podrías explorarlo en su enteridad. Turistas, hikers y otros son solo ofrecidos acceso a una pequeña porción de la masa de tierra donde pueden ingresar en actividades y disfrutar de los sitios. Varios sectores del continente están cerrados, accesibles solo a investigadores y personal militar. Piensa en estas regiones como el Área 51 de Antártica. Nadie realmente sabe qué está pasando allí, y muchos sospechan que podría ser un lugar secreto donde experimentos u otras operaciones se desarrollan. Según algunas fuentes, personas que han intentado escapar a estas áreas restrictivas han sido capturadas e inmediatamente llevadas a las fuerzas militares. Nadie ha sido capaz de informar qué sucede después de eso, y es creído a lo largo que estos individuos nunca fueron vistos o escuchados de nuevo. La explicación oficial es que estas áreas están fuera de los límites porque los gobiernos están tratando de proteger la biodiversidad y las especies potencialmente endangeradas que residen allí. Sin embargo, no sería sorprendente si algo más sucediera, algo un poco pesado sucediendo en esta región. Todo parece un poco extraño, ¿no? Otro fenómeno extraño se llama el factor del tercer hombre. Si no eres un explorador o un tonto, hay una posibilidad de que nunca hayas encontrado este fenómeno. Sin embargo, para muchos que han viajado a lugares remotos como la Antártida, este fenómeno parece tan real como la luz del día. El factor del tercer hombre es un término usado para describir el sentimiento de presencia, especialmente cuando una distracción insignificante o enfrentar un gran peligro. La gente a menudo lo describe como una sensación de que hay alguien caminando con ellos o guiándolos, incluso si están solos. A causa de los periodos inusuales de la luz y la oscuridad de la Antártida, muchos visitantes al continente han reportado sentir esta sensación. Algunos han incluso afirmado que han experimentado alucinaciones y visto sombras caídas por nada mientras cruzaban el plano infinito. Un encuentro notable ocurrió en los inicios de los 1900s, cuando el señor Ernest Shackleton, un famoso explorador británico, dirigió una expedición a la Antártida. Su expedición, que comenzó en agosto de 1914 a enero de 1917, buscaba ser el primero a cruzar el continente antártico por tierra. Según las cuentas de Shackleton, él y sus dos compañeros intentaban viajar por barco a la isla de Georgia del Sur. Decidieron parar y buscar comida y alquiler. Durante su viaje, los compañeros de repente sintieron la presencia de una cuarta persona caminando con ellos. Llegaron por 36 horas por montañas y glaciares, mientras sentían como si hubieran sido 4 personas en su grupo. Desde entonces, muchos otros que se sienten perdidos o atrapados mientras exploran la Antártida han reportado experimentar el mismo fenómeno. Puede ser relacionado con la desesperación de la situación o, tal vez, es algo único para el ambiente de la Antártida en sí. Por último, hablemos de la caída de sangre, uno de los descubrimientos más emocionantes en la Antártida durante los últimos años. Locada en el continente de las montañas secas de McMurdo, la caída de sangre es una caída de agua de 5 estrellas que se echa de un glaciar hacia un lago. Su color único es tan impresionante contra el backdrop de nieve blanca en los glaciares que ha sido nombrada por su resemblancia a la sangre que flota. La caída de sangre fue descubierta en 1911 por Thomas Griffith Taylor, un geólogo que había llevado varias expediciones a la Antártida. La caída de agua de la cual se emerge fue finalmente nombrada por Taylor en su honor. Durante mucho tiempo, los científicos no sabían por qué la caída de agua exhibía su color único. Cuando Taylor inicialmente la descubrió, creyó que la algea había descolorado el agua. Sin embargo, los científicos después descubrieron que la caída de sangre fue una vez un lago muy salto que había sido cerrado de la atmósfera debido a la formación del ice.
Esta isolación causó un aumento en el contenido de sal del agua, lo que lo previene de frío, incluso en las condiciones más fuertes del clima. Además, el agua contiene una concentración alta de iron, lo que le ofrece su color rojo de sangre. Adicionalmente, el agua no tiene acceso a oxígeno o luz del sol, lo que le da un toque aún más oscuro. Y ahora, ¿qué si te dijera que muchas personas han hecho fotografías de UFO en la Antártida? En octubre de 2020, alguien estaba recogiendo imágenes satelitales de la Antártida cuando encontró un descubrimiento interesante. Inmediatamente lo compartieron con el autor Brad Olson, y él estaba muy sorprendido por encontrar la misma cosa. Un objeto que parecía de metal, medio cubierto de ice, parecía haber estado mirando fuera de la superficie y parecía suspiciosamente como un avión alienígena. Olson cree que un avión alienígena debió haber quedado allí miles de años atrás, solo para ser cubierto de los inmensos niveles de ice en la región. Sin embargo, ¿por qué sería que una civilización alienígena que visita la Tierra elegiría la Antártida de todos los lugares para seguirse? Bueno, según los expertos, el hecho de que la Antártida haya crecido a ser un lugar tan frío e inhabitable para los humanos no necesariamente significa que otras formas de vida no podrían vivir allí. Es posible que una raza alienígena buscando visitar nuestro planeta se sintiera más cómoda en un lugar como la Antártida que en otro. Decir que hay ice en la Antártida es un poco como decir que el sol está caliente. Es bastante obvio. Pero hay algo bastante interesante sobre el ice en esta región. Algunos de ellos en realidad dan sonido. Cuando algunos investigadores se dispusieron a explorar las paredes de ice en la Antártida, se sorprendieron de cruzar un glaciar que da un sonido melódico. La pared de Ice Ross, como fue nombrada, parece tener algo para dar sonido y hacer música, como un glaciar cantante. La pared de Ice Ross es la más grande de su tipo en la Antártida, con un tamaño que rivaliza a todos los de Francia. Cuando las nubes broten por sus paredes y caen contra su superficie, la colisión crea vibraciones que producen tonos sísmicos continuos. Esto significa que la pared canta bastante en todos los momentos. Sin embargo, los sonidos no son audibles a los oídos humanos. Los científicos tuvieron que usar los sensores sísmicos para escucharlos. Otro hecho interesante es que el sonido parece cambiar a medida que el clima cambia. Así que los científicos ahora usan los sonidos, además de los cambios en los sonidos, para medir la estabilidad y la vulnerabilidad a las condiciones climáticas. Antártida, la tierra de misterios y secretos, presenta algunas de las condiciones más fuertes y el paisaje más hermoso del mundo. Es bastante fascinante pensar que hay una expansión de tierra en nuestro planeta que aún no ha sido completamente explorada. Antártida es la región más fría en la Tierra, con un estimado de 90% del ice del mundo. Siendo el lugar más aislado en la Tierra, permanece largamente inexplorado, prometiendo muchos más descubrimientos en el futuro. Nos alzamos ante ustedes y gracias por ver otro episodio de Secret Origins. Mantengan sus mentes abiertas y hasta la próxima.